Damos inicio al primer contenido temático de nuestro segundo módulo, Legislación en Ergonomía. Este primer eje temático se llama Marco Legal. Para desarrollar este contenido vamos a tomar como fuente de referencia esta pirámide, que es la pirámide Kelsen. En ella se está señalando la estructura jerárquica que tenemos a nivel normativo en Colombia, para mostrar cuáles son las que tienen mayor peso de ley hasta las que tienen menor peso de ley, como sería un extremo la Constitución política y en el otro tendríamos las circulares. Si se dan cuenta, al lado de esta pirámide tenemos dos fuentes de información adicional. Por un lado está la doctrina, jurisprudencia y sentencias, que son elementos con los que nosotros hicimos una precisión conceptual en el video introductorio, y vemos que al otro lado de estas fuentes de derecho encontramos que en el marco legal entran a formar parte también los pactos, los convenios y las decisiones. De hecho, de todas ellas tenemos para revisar. En este caso vemos que en Colombia la Constitución política ocupa la cúspide de la pirámide y en segundo lugar tenemos tratados internacionales. En general en los países se tiene ese orden estricto. Solamente en Colombia puede darse o podría darse la opción que un tratado internacional esté por encima de la Constitución política en la medida en que el tratado internacional represente mejores garantías y derechos para la población. En tanto no sea de esa manera, a nivel Colombia lo que se hace es que se acogen a los tratados y se formalizan dentro de la legislación interna que tenemos como país. En el material de apoyo que se les da a ustedes hay una presentación bastante extensa donde están especificados pues, los diferentes contenidos de cada uno de estas estructuras jerárquicas que tenemos acá, de cada una de estas jerarquías. A continuación vamos a hacer un recorrido muy general para que ustedes puedan hacerse una idea sobre la extensión de la información que se va a revisar. La invitación que queda es para que puedan ir haciendo la revisión precisa en las diapositivas correspondientes para que encuentren la información específica que vamos a mirar en este caso. Iniciamos con la Constitución Política de Colombia. En la Constitución Política nosotros encontramos 7 artículos que nos resultan de interés como especialistas en ergonomía. En estos 7 artículos, en esencia, se están haciendo pronunciamientos acerca del derecho del trabajo, de aspectos de la seguridad social y la atención en salud para la población en general, donde están incluidos nuestros trabajadores. Y miraremos más adelante que la atención en salud no es solamente cuestión de EPS, sino también atención en salud al interior de los centros de trabajo. Entonces, en el material de apoyo estarán encontrando sus artículos específicos, estos 7 artículos específicos de la Constitución, y ya podrán hacer como lectura detallada de ellos y tener sus propias reflexiones al respecto. Seguimos con los tratados internacionales. En los tratados internacionales encontramos 2 grandes organismos que son los que hacen en esencia los pronunciamientos que nos resultan de interés para los especialistas en ergonomía. Por un lado están las Naciones Unidas y también está la Organización Internacional del Trabajo. Las Naciones Unidas hacen pronunciamientos a través de convenciones o pactos internacionales. ¿Cuáles nos interesan? En medio de todas las convenciones que ha generado las Naciones Unidas, hay 2 que nos interesan en particular, uno que es la Convención para la Eliminación de Formas de Discriminación contra la Mujer y una segunda convención que habla sobre los derechos de las personas en situación de discapacidad. ¿Por qué se seleccionan estas 2 convenciones en particular? Porque hay pronunciamientos específicos con sus observaciones
donde se habla de formas de discriminación contra la mujer en el mundo del trabajo y derechos de personas en situación de discapacidad en el mundo del trabajo. Entonces, es interesante empezar a mirar que cuando nosotros estamos hablando de la población laboral, no son los trabajadores en general, sino que es que la mano de obra de una empresa está conformada por hombres, por mujeres, está conformada por trabajadores sanos y por trabajadores que tienen ya alguna condición de salud o que están en una situación de desventaja por una condición de discapacidad. Entonces es importante que podamos entender estos pronunciamientos como formas de derechos que tienen poblaciones trabajadoras que encontramos que forman parte de la mano de obra de una empresa y que serán con quienes nosotros vamos a hacer intervención como ergónomos. Mirando el pacto internacional que estamos mencionando aquí en Naciones Unidas, el pacto se llama de los derechos económicos, sociales y culturales. A estos derechos se le hacen, de hecho son más las diapositivas que ustedes van a encontrar con respecto a las observaciones, pero se está hablando sobre el derecho al trabajo y las implicaciones que tiene ese derecho al trabajo desde el punto de vista social y cultural con los trabajadores. Toda esta información ustedes la van a encontrar entre la diapositiva 30 y 85, así que se dan cuenta que hay bastante material por revisar aquí. Con respecto a la OIT, vamos a encontrar 3 convenios. De esos 3 convenios, digamos que de manera como obligatoria para nosotros son los primeros que están ratificados en Colombia. De esos 3, 2 están ratificados en Colombia y digamos que nos dan marco de acción para nuestro ejercicio como especialistas en ergonomía. El convenio 155 considero pertinente que, aunque no ha sido ratificado en Colombia, difícilmente lo podrá hacer a este paso. Es interesante que tengamos conocimiento de él. ¿Por qué? Porque si empezamos a compaginar un poco este convenio con lo que habla hoy día la ISO 45000, encontramos que empieza a requerir una gestión importante de las empresas a nivel gerencial con respecto a temas de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a la prevención de riesgos laborales. Entonces, si no está ratificado, sí se puede convertir en una guía para nosotros de alcances que podemos llegar a tener a través de una intervención ergonómica. Así que cordialmente invitados a que lo revisen, lo estudien, lo profundicen. Van a encontrar incluso el link donde está la dirección electrónica, el sitio web de la OIT, para que puedan reconocer estos y los demás convenios que tienen ratificados Colombia. Colombia es de los países que más convenios tiene ratificados de la OIT. Bueno, seguimos en nuestra pirámide Kelsen. Después de los tratados internacionales tenemos el nivel jerárquico de las leyes. De todas las leyes que tenemos, pues vamos a mencionar 5. De esas 5 les voy a pedir que me dejen hablarles en particular de la ley 9. En mi gusto personal es la mejor y aunque tiene demasiados años de antigüedad, la verdad es que es demasiado acertada para nosotros. En el material de apoyo encuentran el desarrollo de todas estas leyes. Sin embargo, yo quiero hacer énfasis en particular con la ley 9. La información pertinente a este capítulo la encuentran entre la diapositiva 86 y la 113. ¿Qué vamos a revisar en particular con la ley 9? De la ley 9 nosotros encontramos 13 artículos que nos resultan de especial interés a los especialistas en ergonomía. Pero de esos 13 artículos, aquí me permito compartirles los que como ergónoma de la actividad considero son los más valiosos que podemos tener nosotros en toda la legislación. Si a mí me ponen a escoger, es con este primer artículo, el 81 de la ley 9, con el que yo me quedaría como ergónoma. Y es que este artículo nos habla de la salud como una
condición indispensable para el desarrollo socioeconómico del país. De pronto pareciera como filosofía un poco forzada, pero la verdad la ergonomía centrada en la actividad nos permite movernos demasiado fácil en estos perfiles de comprensión de la salud, entender la salud como un eje de rentabilidad del negocio. Eso es interesante para un gerente. Está el artículo 80, que de manera también particular habla de la pertinencia de prevenir riesgos para la salud provenientes de la producción. Miren que aquí nos empiezan, esta ley tiene de maravilloso que nos relaciona a nosotros la salud y la seguridad del trabajador con métodos de trabajo, con procesos de trabajo. Nos vamos un poco más allá de la lectura tradicional que se tiene en seguridad y salud en el trabajo, que como que el problema está centrado en el trabajador. Pareciera que estamos hechos de materiales defectuosos y entonces por eso nos enfermamos. La verdad es que la forma como está organizado, pensado el trabajo tiene demasiado que ver, y los ergónomos somos los llamados a analizar, a conocer, comprender y transformar el trabajo. Entonces esta ley novena desde ese punto de vista es maravillosa para nosotros. Aunque no está dibujada en la pirámide, entre la ley y los decretos hay una figura intermedia que se llaman los decretos ley. No son muy frecuentes y de hecho pues aquí se dan cuenta por los años en los que aparecen escritos que de los pocos que hay, estos dos nos interesan. ¿Por qué nos interesa el decreto ley 2663 de 1950? Porque fue con ese decreto con el que se reglamentó el Código Sustantivo del Trabajo. Y aquí lo interesante de cómo se define desde el comienzo las pretensiones del Código Sustantivo de Trabajo, dice que lo que busca es que haya justicia en las relaciones que se dan entre los empleados y los trabajadores, y que esa justicia que se dé entre estos dos actores sociales sea con un espíritu de coordinación económica y equilibrio social. Miren que de alguna manera se vuelve a tocar con el artículo 81 de la ley novena. Nos hablan del desarrollo socioeconómico, o sea, coordinación económica en el Código Sustantivo del Trabajo. Y nos dicen que la salud es en la persona, y el Código Sustantivo del Trabajo nos habla del equilibrio social. Una forma de entender de una manera sistémica esto que plantea el Código Sustantivo del Trabajo es cuando nos permitamos conocer el sistema sociotécnico de trabajo. El componente social está dado por los trabajadores, y lo técnico del trabajo pues está dado en función de los objetivos económicos que se están buscando en una organización. Con respecto al decreto ley 1295, aunque ya ha sido derogado en algunas de sus artículos, de todas formas sigue teniendo vigencia, y para nosotros, de los 5 artículos que siguen siendo muy aplicados, resaltó el segundo artículo y el 45. En el segundo artículo nos está hablando de la pertinencia de desarrollar acciones de protección de la salud y la seguridad de los trabajadores derivados de la organización del trabajo, y este es uno de los elementos. La organización del trabajo de verdad que es un elemento de análisis permanente por los ergónomos, especialmente los ergónomos de la actividad. En el artículo 45, este decreto ley está hablando de la necesidad de que el trabajo sea compatible con las características físicas, anatómicas, fisiológicas, psicológicas de los trabajadores. Hablar en esos términos es ubicarlos en el terreno de la ergonomía de factores humanos. Entonces vemos que de todas formas, desde una u otra mirada, se nos están dando aquí escenarios de actuación como ergónomos. Siguiendo en el descenso de la pirámide de Kelsen, entramos entonces a la revisión de los decretos. En realidad, de todos los decretos nos interesa ver el decreto 1072, que también es conocido como el decreto único reglamentario del sector trabajo. Entonces, si estamos en el mundo del trabajo, sí o sí necesitamos conocer y reconocer este decreto de manera como bastante particular. Este decreto ustedes lo encuentran desarrollado en el material de apoyo entre la diapositiva 131 y la 138.
¿Qué temas interesantes pone para nosotros? Habla de teletrabajo, o sea, sabemos que esa es una nueva forma de organización del trabajo, ya no tan nueva, pero es una forma de organización del trabajo, terreno de nosotros los especialistas en ergonomía. Habla de la matriz legal y aquí pues están nuestros desafíos de crear nuestra legislación específica en temas de ergonomía. Tiene también algunos de sus artículos en los que habla de la gestión de prevención en procesos o actividades de trabajo que sean rutinarias y no rutinarias, y eso forma parte de las variaciones que se dan en una actividad de trabajo. Cuando hacemos evaluaciones ergonómicas tenemos en consideración eso, lo que es habitual en el trabajo y lo que no es rutinario en él, o sea, todo forma parte del mundo del trabajo. Entonces aquí como que nos muestra que de alguna manera la ergonomía de la actividad resulta pertinente. Y muy interesante que tiene algunos de sus artículos en los que habla de la pertinencia de que los empleadores tomen metodologías adicionales de evaluación de riesgos para la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, estas metodologías diferentes son diferentes a las que se manejan habitualmente en salud y seguridad. La ergonomía tiene herramientas y tiene metodologías diferentes de abordaje que, de hecho, ese artículo nos da como un escenario para poder intervenir en escenarios que no son habituales, por ejemplo, en la prevención de la accidentalidad o, por ejemplo, temas que como que se encajan en riesgo psicosocial, pero cuando se ven desde la actividad emocional en el trabajo tienen unas lecturas diferentes. Entonces, aquí se nos da como ese escenario, tenemos un artículo que nos puede apoyar a hacer cosas diferentes o gestionar de manera distinta la prevención en riesgos laborales. Bueno, seguimos entonces en la pirámide con las resoluciones. Como se pueden dar cuenta en esta imagen, resoluciones es lo que más hay, es lo que más se produce, principalmente el Ministerio de Trabajo. De las 7 resoluciones que tenemos aquí relacionadas, se presentan entre la diapositiva 140 y 154. Resalto en particular la resolución 957 de 2005 y esta resolución los invito a que de manera un poco saltada pasen en su material de apoyo a la decisión 584 del 2004. Tanto esta resolución como esa decisión forman parte de un mismo paquete. Y es la reglamentación del Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué estos dos son tan importantes para nosotros? Porque nos dan un escenario demasiado claro de trabajo desde la anticipación del riesgo y también en esa búsqueda de adelantarnos a los peligros que puedan darse, nos abre un campo fantabuloso que es de la antropotecnología. Un campo de acción demasiado propio de los ergónomos de la actividad en particular, así que si queremos trabajar temas de transferencia de tecnología, la implementación de nuevas tecnologías en procesos de trabajo y demás, esta resolución y la decisión 584 pues son las herramientas que tenemos a la mano. Entonces, en el material de apoyo quedan invitados para que revisen diapositivas de la 143 a la 149, que es la resolución, y de la diapositiva 166 a la 179, que es donde encuentran la decisión 584. Una segunda resolución que quiero sacar a colación es la 1401 del 2007. Esta resolución nos está hablando sobre la investigación de accidentes de trabajo y en esta resolución pues hablan de la pertinencia de que se haga investigación de accidentes, los que se consideran como graves, y que tienen que ser de acuerdo a la pertinencia según la naturaleza del accidente, está la pertinencia del investigador. Que resulta interesante que tengamos de información de entrada es que aquí una metodología, o en Colombia una metodología que se utiliza de manera reiterada para hacer investigación de accidentes es el árbol de causas.
y no lo podremos saber de pronto, pero vale la pena que se los cuente en este momento. El árbol de causas, aquí está escrito en francés, árbol de causas es una metodología de investigación de accidentes que fue desarrollada por ergónomos de la actividad. Entonces es interesante que es una herramienta que fue diseñada por ergónomos, y en Colombia quienes menos lo utilizan son los ergónomos, y se volvió como que patrimonio de los ingenieros de seguridad, cuando resulta que fuimos los ergónomos los que la creamos. Pues deberíamos ser nosotros también quienes tendríamos que estar haciendo uso de ellas, ¿no? Ahí les queda abierto ese escenario. Llegando al final a la base de la pirámide, entonces nos encontramos las circulares. Tenemos 3 circulares y con las 3 tenemos cosas interesantes que nos aportan elementos de trabajo a nosotros los ergónomos. En la circular 02 del 2002 nos hablan de la pertinencia de que se deban crear programas anuales de intervención. Entonces, así como se hacen en seguridad y salud en el trabajo, en ergonomía también nos aplica a trazar planes anuales de intervención. Y esta circular pues habla de los sistemas de vigilancia epidemiológica. Aquí necesitaremos aprender a reubicar un sistema de vigilancia epidemiológica con respecto a los programas de prevención, que es el hacer más cotidiano que nosotros hacemos. La circular unificada del 2004 habla de diseño de espacios de trabajo, que valga la pena, así se llama una de las asignaturas de este posgrado. Entonces estamos bastante acertados en hablar de diseño de espacios de trabajo, forma parte de las competencias de un ergónomo. De manera muy importante habla de la importancia de que en las empresas se haga control en la fuente de los peligros. Y si nosotros vemos que la fuente de los peligros está en los procesos de trabajo, en los métodos de trabajo, en el contenido del trabajo, y el ergónomo es el especialista en estudiar el trabajo, ¿cuál será el profesional que tiene el mejor perfil para estar haciendo intervención desde la fuente? Dejo esa pregunta de reflexión. En la circular 27, que es bastante nueva, en esta circular pues volvemos a encontrar algún elemento de teletrabajo. Sin embargo, pues habla de manera ya más formal y estructurada acerca de estas nuevas formas de organización del trabajo. Si nosotros estamos en el mundo del trabajo, debemos ser responsables de conocer todas las formas de organización, de métodos, procesos de trabajo que se puedan dar, y el teletrabajo forma parte de uno de ellos. Bueno, cuando ya ustedes den la lectura completa de todo este material y encuentren pues la especificación en cada artículo de qué es lo que realmente nos vincula con el tema de ergonomía, pues después de esta maravillosa lectura, ¿qué desafío les queda? Capacidad de síntesis, poder desarrollar un ensayo de 2 páginas donde estemos relacionando los conocimientos que maneja la ergonomía con la fundamentación legal que estamos desarrollando a través de este contenido temático. Bueno, espero que la introducción resulte bastante introductoria para que disfruten su lectura, sus reflexiones y su inspiración en el ensayo. Buen día para todos, que estén muy bien.